sea, Él es Dios. Él gobierna sobre... Bueno, no lo voy a adelantar, pero bueno. Por ejemplo, recuerde lo que acabo de decir. Él está ejerciendo el sacerdocio ahorita y Él está intercediendo por nosotros. Ahora, si ustedes o yo morimos ahorita, en este momento, y nos presentamos delante de Dios, ¿qué quiere Satanás? Satanás va a querer mandarnos a ustedes y a mí al infierno. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Intercede por nosotros. ¿Qué hace? Lo detiene. Y Dios nos ve a ustedes y a mí a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, recuerden, somos parte del cuerpo del Hijo de Dios, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús ahorita está ejerciendo el sacerdocio, que hablaremos de eso también a más adelante, sobre esto con más detalle. Pero tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidado con lo del trono, porque al final de cuentas el trono lo que quiere decir es el lugar de autoridad, no se refiere a una silla. Quiero que entiendan, no se refiere a una silla. Por ejemplo, cuando hablamos que dice, mira, fulanito, el presidente está en la silla presidencial, hay gente que dice, no, hombre, de ahí no me siento porque si no se me pega lo malo. No, no, es que la silla no tiene ningún poder. Solamente es una expresión. Es decir, que una persona se siente en una silla, por ejemplo, presidencial, no lo convierte en presidente. No lo convierte en presidente. No significa que no significa que el que esté sentado en una silla manda y ordena. No, eso no significa. No, repito eso, no significa que el que está sentado en una silla manda y ordena, o que tiene poder o que reina. No, no significa eso. Yo me puedo sentar en la silla donde se sienta el presidente Rodrigo Chávez. Me puedo sentar en la silla donde está, si es que me dan la oportunidad algún día, me puedo sentar en la silla donde se sienta Joe Biden. Pero eso a mí no me convierte en el presidente y no me convierte en tener poder o autoridad. Para nada, es una silla simplemente. ¿Qué quiero decir? El que, el que sí manda, ordena y tiene poder, esté o no sentado en el trono, es el que manda. Estamos hablando de Jesús. Igual, también en lo terrenal. O sea, si hay una persona que manda y que ordena y tiene poder, esté sentado en una silla o no, o en un trono, es el que manda. Es decir, Rodrigo Chávez, Joe Biden y todos los presidentes del mundo no tienen que estar sentados específicamente en la silla de su oficina para ellos tener poder. Ya ellos lo tienen. Y aquí estamos hablando de Cristo. No estamos hablando de una silla ni de un trono literal. No sé, o sea, yo explico todo esto porque los alegoristas dicen que hay varios tronos. Es decir, y nosotros tenemos que saber que hay diferentes tronos. Mis hermanos, hay diferentes tronos en la Biblia. Ustedes los pueden ver. Es más, voy a dar citas bíblicas para que ustedes las anoten y las vamos a ver. Ustedes pueden anotarlas, pero las vamos a ver. Vamos a ver. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Estas que les voy a decir son de Apocalipsis, que son 1, 2, 3, 4. 4 citas de Apocalipsis son. La primera que les dije, Apocalipsis 2:13. Luego, lo mismo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. Perdón, el primero, otra vez, Apocalipsis 2:13. Luego vamos al capítulo 4, versículo 2 y 4. No del 2 al 4, sino solo el versículo 2 y el versículo 4 en el capítulo 4. Luego, capítulo 13, versículo 2. Y luego nos devolvemos al capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver también Lucas 1, para que veamos de qué están hablando, ¿cómo se llama? En ese sentido, ¿verdad? Y en Lucas es Lucas 1, versículo 31 al 32, para que ustedes lo tengan. Lucas 1, 31 al 32, para que veamos qué habla
en varios sentidos del trono. Vamos con el primero, Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, si ustedes se fijan, aquí ya nos habla de un trono, y específicamente dice del trono de Satanás. Ahí ustedes lo pueden ver, dice el trono de Satanás. Ahora, ¿a qué iglesia? ¿Qué iglesia es esta? Aquí están hablándole a la iglesia de Pérgamo. Ahora, pongan atención. Quiere decir esto, querrá decir esto que en Pérgamo, o sea, en el Asia Menor, está el trono de Satanás. Eso es lo que quiere decir. ¿Está ahí el trono de Satanás? No, mis hermanos, no está ahí. Entonces, ¿qué quería decirnos? Es que esto nos habla de autoridad simple. El trono aquí nos está hablando de autoridad simple y sencillamente. Eso es lo que nos habla. Ahora, pongan atención a este dato. Esa ciudad tenía un monumento, si ustedes lo buscan, ustedes van a encontrar, esa ciudad tenía un monumento muy grande a Zeus, una estatua, ¿verdad? Zeus estaba en su trono, esa estatua ahí, en su trono. Cuando Dios le habla a Juan, lo que está haciendo es hablar acerca de un trono de un dios pagano para decirnos que en ese lugar, en esa ciudad, Satanás tenía poder. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, eso es justo lo que nos está diciendo. Por eso, mis hermanos, tengan cuidado cuando la Biblia nos habla de tronos. Nosotros tenemos que saber a qué se refiere. Y ya nosotros vimos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder saber a qué se refiere. Por ejemplo, la Biblia no nos dice, la Biblia no dice que esto era un trono de Zeus, no lo dice. No lo dice en ningún lado. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué tenemos que hacer según los principios que nosotros vimos en las primeras clases? Y también ustedes van a hermenéutica y van a aprender de eso. Mis hermanos, hay que investigar y hay que buscar en la historia a ver a qué se refiere, justamente. Eso es tan sencillo. Ahora, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y versículo 4. Vean lo que dice. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, y vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Si ustedes se fijan, ahí hay más tronos, incluso dice que hay 24 tronos. O sea, ¿todos esos tienen la misma autoridad del trono del Señor? No, pero sí tienen autoridad. Ahora, simple y sencillamente se habla, y lo vamos a ver después, pero que se habla de la iglesia, pero se habla de la iglesia y se habla de Israel. O sea, ¿cuántas tribus eran? Eran 12 tribus. ¿Y cuántos eran los apóstoles? Eran 12. Ahora, vamos a Apocalipsis, voy a ir un poco más rápido para poder avanzar. Apocalipsis 13, versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Entonces, si ustedes otra vez se fijan, aquí está haciendo Satanás, está haciendo una delegación, simple y sencillamente. Entonces, hablar del trono es hablar de poder, simple. Ahora nos devolvemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pongan atención porque este versículo puede ser causar discusión. Ahora, aquí ya vemos en cuanto al Señor Jesucristo, que cuando habla de su trono, habla de un trono. Pero ¿en qué sentido está hablando? ¿En qué sentido está hablando? ¿En qué tiempo está hablando? En tiempo futuro. Así como yo estoy sentado en el trono, mi Padre, porque está diciendo que a los que vencieren. Entonces, ojo, está hablando a futuro. Entonces, todavía el trono de Cristo no está ocupado. Va a estarlo cuando Él regrese en el milenio. Tengan en cuenta eso. Lucas 1, versículo 31 al 32 dice,
y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Dios le dará el trono de su antepasado David. Ahora, está hablando en futuro. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan en qué entró sentado? En un burrito, ¿verdad? Entonces, Él no entró como rey a Jerusalén. Porque los reyes, recuerden, entraban a las ciudades en un caballo y entraban como vencedores. Y recuerden que entra el Señor Jesús a Jerusalén. ¿Y qué hace el pueblo? Después de que lo reciben y entra, y lo rechaza y lo crucifica después. Entonces, todavía Jesús no está sentado en el trono. De hecho, ahí mismo el Señor Jesucristo nunca, pongan atención, nunca entró tan siquiera al templo, al lugar santo. Nunca entró al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Ustedes nunca van a encontrar al Señor Jesús en la Biblia, ustedes nunca van a encontrar al Señor Jesús en el templo, es decir, en uno de esos lugares. Ustedes sí lo van a encontrar en el patio o lo van a encontrar en el lugar de las ofrendas, pero nunca, ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo. ¿Por qué, Luker? Porque él no venía a ocupar ese trono todavía. Estaba eso todavía para el futuro. Ahora, muy bien. Mis hermanos, para terminar esto sería acerca de lo que es el pacto con David. Todo esto que hablamos era con el pacto con David, que todavía no está cumplido, o sea, se va a cumplir en el milenio. Vamos a pasar ahora al punto número 4, que es el nuevo pacto. Punto número 4, el nuevo pacto. El nuevo pacto, dice. Ahora, para el nuevo pacto, nosotros vamos a ir a Jeremías 31. Ahorita les digo el versículo. Ahora, si hay algo que es cierto, es que nosotros como iglesia, y yo me refiero a toda la iglesia cristiana, nosotros reconocemos que Jesucristo es rey. Eso nadie lo discute. Aunque no está sentado en su trono, no significa que deja de ser rey. Ahora, Jesús es Dios, es santo, y es imposible, absolutamente, y no hay otra forma de decirlo, es imposible, pongan atención, es imposible que Jesús reine sobre un pueblo pecador. Es imposible que Él reine sobre un pueblo no redimido. Porque es nuestro rey, porque fuimos nosotros redimidos por Él, por su sangre. Él pagó por nuestros pecados. Ahora, delante de Dios nosotros somos santos. Entonces, por eso Él sí reina sobre nosotros. Pero mis hermanos, Él no puede reinar todavía sobre todos los demás, porque todavía no están redimidos. Mis hermanos, el nuevo pacto trata justamente con esto. Y ahí es donde nosotros vamos a ver la diferencia de los pactos, es decir, la culminación, lo más grande del pacto, por ejemplo, abrámico, tiene que ver con lo que nosotros llamamos y conocemos en la Biblia como el nuevo pacto. ¿Por qué motivo? Porque Dios reina sobre santos, es decir, sobre redimidos. Vea lo que dice, y obviamente lo veremos, ya dije, más temas para poder entenderlo, pero vean lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Ojo lo que dice. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ojo, nuevo pacto con la casa de Israel. Pongan atención. Y con la casa de Judá. Y antes de leer el resto, vamos a Éxodo, un momento, vamos a Éxodo 20. Hago una pausa porque quiero que notemos algo. Aquí, Éxodo 20, versículo 1 al 3, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí nos está diciendo Jeremías que Dios hará un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y ahí lo que vemos es los mandamientos o los 10 mandamientos, o sea, la ley moral de Dios. Y yo pregunto porque necesito que presten atención con esto porque tiene que ver algo interesante. ¿Con quién hizo esto Dios? ¿Con quién lo hizo Dios? Lo de los 10 mandamientos y esto, ¿con quién lo hizo? Lo hizo con el pueblo que salió de Egipto.
o sea, con la descendencia de Abraham, ni la ley, ni este pacto, pongan atención, ni la ley, ni este pacto, si se fijan bien, no tiene nada que ver con los gentiles. No tiene nada que ver con los gentiles, fíjense, no tiene nada que ver. Yo creo que aquí ya se van a empezar a hacer la pregunta de por qué no aparecemos ni en uno ni en otro. Porque esos pactos, mis hermanos, se hicieron con el pueblo de Israel. O este nuevo pacto, ojo, este nuevo pacto se va a hacer y dice, haré, ojo lo que dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Lo logran notar? Ahora, sigo leyendo el de Jeremías, versículo 32. Luego le quito la duda respecto a eso. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ok, se está refiriendo a lo que acabamos de leer en el Éxodo. Ahora, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo, perdón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ojo con esto, déjenme decirles algunas cositas aquí, para que ustedes y yo entendamos. Mis hermanos, el pacto es con ellos, no es con nosotros. Yo creo que aquí a muchos se les va a ver una cruzadera de cables extraño. El pacto es con ellos, no es con nosotros. Luego, ¿se acuerdan del pacto mosaico? Que lo habíamos visto, que mencioné algo. Que también lo hizo con ellos. Pero recordemos cómo también ellos lo rompieron. Y él dice Dios, que no los desechó. Incluso dice, fui como un marido para ellos. Ahora fíjense en la enseñanza de nuestro Dios. Vemos por qué Dios, aquí hay un tema interesante, aquí vemos por qué Dios no le gusta el divorcio, porque Él ha aceptado todas nuestras ofensas y Él ha sido como un marido para nosotros. Él no se ha divorciado de nosotros, porque Él quiere que nosotros amemos como Él ama, con un amor nacido de la voluntad, un amor que decide, un amor que va hacia adelante a pesar de. Eso nos debe enseñar, mis hermanos, porque hay veces que la gente se quiere divorciar de su marido o de su esposa por nada. Y esto es Dios mostrándonos que el amor no se rompe y de que el amor acaba, que la gente dice, es que el amor se acaba. Eso fue una canción de José nada más. Porque el amor, mis hermanos, es un acto de la voluntad y lo que Dios puede hacer, un ejemplo, el amor es un acto de la voluntad y lo que Dios puede hacer es volver a prender otra vez ese amor como está encendido en él. Un ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de un matrimonio, eso es una historia real. Cuenta un pastor que hace algunos años estaba él con su esposa ministrando a un matrimonio para ver si de alguna manera podían salvar el matrimonio a estas personas. Bueno, dice este pastor que los invitaron a su casa y empezaron a hablar con esta pareja, pues. Dice de repente el pastor, dice que se hizo muy tarde, entonces se los llevaron en el carro, el pastor los llevó a ellos para llevárselos porque era tarde, pero dice el pastor que cuando él venía manejando, dice que se le acercó la esposa del muchacho se le acercó y le dice, como casi que cerca de él, le dice, pastor, es que yo ya no siento nada, absolutamente nada por él, ya no lo amo, le dijo ella. Ella le dijo eso al pastor. Ahora, cuenta el pastor, bueno, que llegaron a la casa, continuaron hablando un poco más,
Pero dice que al siguiente día el pastor los invitó a la congregación. Entonces él les dijo, bueno, si ustedes de verdad quieren que Dios haga algo, pues tienen que comprometerse. Entonces los invitaron a que fueran a la congregación. Dice el pastor que en el servicio él vio a la mujer, a esta mujer que le habló, pues, ¿verdad? De eso, la vio y dice que ella empezó a llorar y a llorar, pero despedazada, llorando totalmente. Entonces el pastor lo que él pensó en ese momento fue de que ella ya había tomado una decisión, una determinación de dejar a su marido, que ya el amor se había acabado y todo ese asunto. Bueno, termina el servicio, termina el culto y el pastor se le acercó a ella y le pregunta, mija, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces él le dice, ¿usted ya pensó de lo que hablamos ayer? Y dice el pastor que ella le responde y le dice, pastor, es que he estado llorando y llorando y llorando porque de repente, en el culto, de un de repente, dice, volví a ver, así, volteé y vi a mi esposo y sentí tanto amor por él como no había sentido nunca hacia él. Mis hermanos, esta mujer estaba llorando porque ella decía, recuerden, ella decía que ya no sentía absolutamente nada por su esposo. Eso, mis hermanos, lo puede prender, encender nuevamente Dios. Solo Dios puede. Por eso, mis hermanos, vuelvo y repito, a Dios aborrece el divorcio, no le gusta. Y Dios nos está diciendo claramente, yo fui como un esposo y no te deseché. Y aquí es un ejemplo para un marido y una mujer cómo debemos de buscar la reconciliación siempre y el amor. Porque es una elección al final de cuentas. Eso de que dicen, ay, yo ya no siento nada por él o por ella. Mis hermanos, es una decisión que ustedes y yo tomamos. Es una decisión que ustedes y yo tomamos y que podemos cambiarla, es decir, porque no todo se basa simple y sencillamente en emociones y sentimientos, sino en decisiones. Perfecto. Sigue diciendo, ojo lo que dice, para continuar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después. Vamos a ver, vamos a ver, ya les digo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahora, lo que nos está diciendo es, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, fíjense cómo es contrario como cuando le dio la ley a Moisés. Ojo con esto, cuando Dios le da la ley a Moisés, lo puso, la ley, en las piedras, ¿ustedes se acuerdan? Una piedra dura, una piedra, un par de piedras. Y entonces dice, ya no va a ser así. Ahora voy a poner mi ley en sus corazones. Es decir, ya eso cambia, que es básicamente lo que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos. Porque no nos manejamos, no nos gobernamos, no nos guiamos por una ley escrita en piedra. De hecho, mis hermanos, Pablo dice que la ley mata, o sea, la letra mata. Pero entonces hay un cambio en nuestra vida porque la voluntad de Dios viene a nuestro corazón y ya es distinto en nuestro corazón y nuestro corazón ya es sensible o debe de ser sensible y debe de ser sensible a Dios. Entonces hay un cambio en nosotros hoy, pero lo habrá también en Israel, porque si ustedes se fijan, yo no sé si han leído algo fuera de lo que es la Biblia acerca del pueblo de Israel, pero es impactante lo que pasa con Israel. A ellos, recuerden, a ellos les dieron las leyes en piedra. Y mis hermanos, hoy por hoy, ustedes pueden ver a Israel, que la gran mayoría niega a Dios. Aunque leen la Tanaj, o sea, la Biblia hebrea, la leen, se la conocen, se las enseñan desde que están en la escuela. Pero esto, mis hermanos, es nada más como conocimiento cultural. Ellos no lo aceptan o la mayoría no lo acepta como palabra de Dios. Otra parte es una parte de creyentes, voy a ponerlo de esta forma, que son creyentes en Dios y en la Biblia,
pero le añaden la cábala, es decir, brujería, hechicería. Es una mezcla de supersticiones, mitos y de leyendas. Es una serie de leyendas y de tradiciones y le incluyen absolutamente de todo. El mínimo de Israel son, y no puedo decir los ortodoxos porque hay ortodoxos que creen en la cábala y siguen y la siguen por lo que dice por lo que dice la cábala, más que por lo que dice la palabra de Dios. Pero está este grupo que todavía hay creyentes, muy pequeño, pero todavía hay. Ahora, entonces, vean ustedes el resultado de que la ley está escrita en láminas de piedra, no en el corazón. Por eso Dios dice que no lo va a hacer, pero aquí ya vaya pensando que si lo hizo con nosotros y nosotros no ojo con esto, y si nosotros no aparecemos en el nuevo pacto mencionado y nosotros no aparecemos en el pacto del nuevo pacto mencionados. Ahora, antes de que nosotros viniéramos a Cristo Jesús, en nuestro corazón había ciertas leyes. Por eso nos gustaba a nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan? A todos nos gustaba el pecado, porque era parte de la ley, era la tradición. ¿Por qué a usted le gustaba emborracharse? Ah, es que porque usted veía a sus primos, usted veía a sus tíos, veía a sus papás, bailaban, gritaban, andaban supuestamente muy alegres, porque eso fue lo que se aprendió. Eso, eso era la ley para nosotros, una ley que ofendía a Dios. Por eso es importante cuando el Señor nos habla de poner su ley, déjeme decirlo de esta manera, su voluntad en nuestro corazón. Ahora nosotros lo vemos distinto. ¿Por, por qué ya no le encontramos sentido, un ejemplo, a una borrachera? Yo les he dicho, yo nunca tomé ni nada de eso, pero por ejemplo, si usted tomó, ¿por qué ya no le encuentra sentido a una borrachera? Ahora, ¿por qué nos da vergüenza a pensar y hacer lo que hacíamos antes? ¿Por qué? O cuando éramos corruptos. Póngale usted lo que sea. O sea, ahora nos avergüenza, ya no es como antes, porque ahora nosotros entendemos desde el punto de vista de Dios, ya no del ser humano. Por eso, para Dios es importante nuestro corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo les recuerdo, no quiere decir que nos saquemos el corazón y se lo demos, ¿verdad? De forma literal. El corazón es un músculo que solo bombea sangre. Cuando Dios habla del corazón, habla del centro de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que se los entreguemos para que Él pueda trabajar, por así decirlo. Por eso yo había dicho, no me acuerdo en qué clase yo lo dije, que hay gente a la que le hablamos de Cristo Jesús y la gente nos dice, sí, 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 pero solo déjeme que deje de fumar o que ya no diga malas palabras y espere que yo esté bien. Y no, mis hermanos, no es así. Es decir, lo que Dios quiere es que ustedes y yo vengamos a Él así como estamos, porque Él se va a encargar de cambiar todo eso. Es Dios trabajando de adentro hacia afuera y de una manera correcta para que realmente hayan cambios. No es exterior, no es para que lo vean a ustedes si antes te veían pecador y que ahora ya lo vean más santo. No, no, es de adentro hacia afuera. O sea, no es de otra manera. Fíjense ahora lo que dice, porque perdonaré la maldad de ellos. Algo del nuevo pacto, mis hermanos, que es maravilloso, es el perdón de nuestros pecados. Pero presten atención a la siguiente frase, y no me acordaré más de sus pecados. Pregunto, ¿quiere decir que Dios padece de Alzheimer, que Dios es olvidadizo o algo así? No, mis hermanos. ¿Se acordará Dios de los pecados añejos de nosotros? Mis hermanos, sí, y les voy a decir por qué. Pero entonces, ¿en qué sentido dice que no me acordaré de sus pecados? Mis hermanos, esto significa, cuando dice no me acordaré de sus pecados, significa que Él no los va a usar en nuestra contra. Eso es lo que está diciendo. No los va a usar en nuestra contra. Porque, mis hermanos, a nosotros no se nos olvida. Algo que pasó hace años y que de repente ya todo nos pasa, que de repente nos viene a la memoria lo que hacíamos. Entonces, si a usted y a mí nos viene a la memoria, mis hermanos, a Dios no es que no se le olvida.
O sea, Dios no es olvidadizo. Entonces, fíjense qué tiene que ver con todo esto. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, ahora el que nos lleva y nos ayuda a obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que al final de cuentas nos vaya bien a nosotros, porque Él es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Y podemos seguir. Él es nuestro Padre. Ahora, vamos a Ezequiel. Voy a ir un poco más rápido para poder avanzar. Vamos a Ezequiel capítulo 16 para que veamos algo más acerca de este pacto. Dice Ezequiel 16, versículo 60 al 62 dice: Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, es decir, que es para siempre. 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. ¿Se fijan? De lo que acabamos de comentar ahorita. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Mis hermanos, este pacto se consuma cuando Cristo Jesús muere en la cruz. Es en ese momento, que el nuevo pacto comienza. Ahora, ¿recuerdan que Jesucristo les dijo a los discípulos en el aposento alto: esta es mi sangre? ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno, ¿qué le dice con respecto a la sangre? Este es el nuevo pacto. Mis hermanos, ahí comienza el nuevo pacto, justamente ahí. Ahora, atención, atención. ¿Cristo ya vino? Pregunto, es una pregunta. ¿Cristo ya vino y ya reina en Jerusalén? No, porque entonces, porque lo que dijo Jeremías, y, porque lo dijo Jeremías y también Ezequiel. Ojo con esto, porque lo dijo Jeremías y también Ezequiel, pero no está reinando todavía. O sea, no ha venido. Quiere decir que en el plan de Dios el pacto comenzó precisamente con la muerte del Mesías, que es el Cordero de Dios, es el que pagó por nuestros pecados y que pagará por los pecados de la nación. Ahora, hay una diferencia entre Israel y nosotros. Dios trata con Israel como nación, y por eso ustedes, en muchas ocasiones, ustedes van a ver que el castigo es para toda la nación, o que la bendición es para toda la nación. Pero en el nuevo pacto, pongan atención, Dios trata con el individuo, no con la nación. Por eso la salvación es personal, es individual, es una decisión. Para que ustedes empiecen a ver las diferencias de un pacto y otro, porque al final de cuentas, mis hermanos, el pacto nuevo es muchísimo mejor que el antiguo pacto, o sea, el de la ley, donde Dios les dijo: si ustedes cumplen mi ley, serán mi especial tesoro. Y lo dijo para animarlos. Ahora, sin necesidad de eso, nosotros somos el tesoro especial de Dios. Nosotros somos la nación santa, el pueblo adquirido, el nuevo linaje, es decir, somos grandes cosas en el nuevo pacto. Y Dios lo cumplió en ese momento. Por eso, ese momento en el que el Señor muere y que a veces evaluamos, o sea, a veces nosotros no evaluamos en todo su esplendor, fue algo tremendo. Algo pasó en todo el universo, porque si el pecado de Adán y Eva contaminaron el universo, pues mis hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz libera y redime todo el universo en ese sentido. O sea, porque es toda la creación de Dios. Es decir, Dios no separó al hombre de los animales y del mundo en ese sentido. ¿De dónde nos tomó a nosotros, a todos los seres humanos? Pues de la tierra. Entonces se fijan porque estamos tan unidos a la tierra, porque fuimos extraídos de la tierra. ¿Y por qué nos afectan las cosas en la tierra? Porque pertenecemos a la tierra. Por eso el cambio, una vez en Cristo somos celestiales, ya no pertenecemos a la tierra. Hay cambios tremendos que nosotros veremos en detalle más adelante, pero hay cambios maravillosos que tienen que ver con este plan. Y todo eso nos debe de animar a nosotros. Ese día que el Señor Jesucristo muere, número uno, nadie tiene, ojo con esto, nadie tiene la culpa de la muerte de Cristo Jesús.
¿Por qué, Luker? Porque si ustedes recuerdan, durante los siglos se ha perseguido a los judíos por decir que ellos mataron a Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿ellos mataron a Cristo Jesús? No, no lo mataron. Lo mataron los romanos. Es decir, si vamos a pensar, ¿quién fue el que ejecutó a Cristo Jesús? Fueron los romanos, no fueron los judíos. Pero Satanás ha hecho que se ponga el ojo sobre los judíos porque quiere acabar con ellos. O sea, no quiere que el Mesías regrese. Porque si Satanás pudiera extinguir a la nación de Israel, ¿a dónde regresaría Cristo a reinar? Entonces, por eso Satanás está tan ensañado con ese pueblo que o sea, los judíos no fueron la mano ejecutora. Ellos sí querían que lo mataran y lo entregaron a los romanos y presionaron a Pilato para que lo mataran. Y Pilato al final de cuentas no quería. Pero ¿qué hicieron los judíos? Le dijeron, si tú no lo crucificas, entonces nos vamos a ir a decirle al César que tú eres parte de él y él dijo que era rey y que tú le perdonaste la vida. Es decir, lo presionaron, pero lo ejecutaron los romanos. Ese día número 1, como dije, Cristo Jesús no culpa a nadie. Él no culpa a nadie. Porque si hemos leído el Evangelio de Juan con mucho detenimiento, él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque en un momento determinado, mis hermanos, en un momento determinado, pues el causante de la muerte sí fuimos ustedes y yo, porque murió por nuestros pecados. Pero para que no nos sintamos así, ¿verdad? Él nos dice, yo puse mi vida para volverla a tomar. Entonces, Él no culpa a nadie de pecado. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Él lo entregó cuando Él quiso y nadie le quitó la vida. La vida Él la entrega y en ese momento nos dice la Escritura que Él inclina su cabeza porque ya el corazón deja de latir. Pero cuando todo esto sucede, mis hermanos, en el templo pasa algo maravilloso cuando pasa esto. El templo donde está el lugar santo y el lugar santísimo, había una cortina o estaba la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y no sé si yo se lo he dicho, pero el espesor de la cortina era de 10 centímetros de grueso y era piel. O sea, no se veía absolutamente nada hacia adentro. Y dice la escritura que es rasgada y el corte es de arriba hacia abajo. Es decir, es una obra de Dios a favor de los hombres. ¿Ven todo el significado de eso? Todo el simbolismo que tiene eso. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, es interesante, todo eso tiene que ver con la redención con nosotros. Es decir, es Dios pensando, y lo voy a especificar, es Cristo pensando que viene a reinar sobre un pueblo redimido, un pueblo del cual realmente Él es Rey de Reyes. Y este pacto, mis hermanos, que ya comenzó, aunque no haya regresado Cristo y reinado, aunque todavía los judíos no son perdonados, porque ellos van a tener el mismo privilegio que tenemos nosotros, van a ser perdonados por todos sus pecados, van a ser, en ese sentido, hijos espirituales de Cristo Jesús, hijos espirituales de Dios por la eternidad. Ahora, el hecho de que exista Israel, y va a existir siempre, mis hermanos, la iglesia exista y va a existir siempre, no somos iguales. No somos iguales. Nosotros no somos Israel y ellos no son la iglesia. Ellos van a continuar siendo Israel. Las promesas para la iglesia son de cielo. Las promesas para Israel son de tierra. Y fíjense la diferencia. La promesa para ellos tiene que ver con tierra. O sea, en el privilegio Dios les va a dar su tierra, su promesa cumplida. Y en lugar de nosotros, como dice, que Él creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero, ¿dónde es que está el Señor Jesucristo? En lo que se llama la Nueva Jerusalén. Ese es el lugar que nos pertenece a nosotros, donde está Cristo y donde está Cristo, estamos nosotros. Por eso somos llamados el cuerpo de Cristo. Y Cristo Jesús no puede estar separado de su cuerpo. Por eso es nuestra cabeza, para que entendamos que Él
no está separado de nosotros. Por eso, cuando Pablo va a perseguir a los cristianos a Damasco y cae en tierra, el Señor Jesucristo le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Ojo, me persigues, pongan atención, me persigues. Jesús no dijo, ¿por qué persigues mi iglesia? No, es porque somos uno. Pablo mismo nos enseña esta doctrina que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, es decir, estamos unidos. Por eso, si usted es verdaderamente salvo, no puede ser separado o separada de Cristo Jesús porque Jesús es perfecto. Ahora, vamos a Romanos, capítulo 11, 25. Dice lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, observen que Pablo usa esta palabra misterio. Y misterio en la escritura no quiere decir algo tenebroso, así como, no. Misterio quiere decir que es algo que está escondido, que no se había revelado. Esa es o es la palabra, vamos a decir, contraria a revelación. Dijimos la lección pasada que revelación quiere decir, por ejemplo, Apocalipsis. ¿Y qué quiere decir eso? Revelación. ¿Y qué quiere decir revelación? Que le quitan el velo, que ya no hay nada que lo tape. Por eso Pablo aquí a los romanos les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Y ojo, y le está hablando a la iglesia, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Es que los cristianos decían, como nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, somos mejor que todos ustedes. Como número 1, se creían mejor que los judíos. Y como número 2, se creían mejor que todas las demás personas. Y mis hermanos, tengan mucho cuidado con eso, porque eso todavía sigue pasando en la actualidad. Nos creemos mejor, por ejemplo, que los católicos porque nosotros sí somos iglesia, sí somos la iglesia. Y cuidado con eso es arrogancia. Y nunca vemos al Señor dándonos como un tipo de permiso, de licencia o algo similar para que nosotros nos creamos algo. No, nos llama siervos y el siervo no hace más que lo que dice su Señor. Y si hacemos algo bueno, ¿cómo es que nos debemos de decir? Siervos inútiles. Nada más hicimos lo que debíamos. Por eso Pablo les dice que no sean tan arrogantes. Y lean ustedes todo el capítulo 11 de Romanos y van a ver que ahí, que más cosas les dice. Y dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido de Israel, endurecimiento en parte. Mis hermanos, y eso es un hecho. Eso es cierto, dice Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Ahora fíjense en estas palabras. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y mis hermanos, esto es cierto, muy cierto, porque son muy pocos en relación con todos los que tienen a Cristo Jesús. Por ejemplo, de lo que yo tengo, y les soy muy sincero, de lo que yo tengo de ser cristiano, yo no he conocido a un judío cristiano. Pero sí sé que hay judíos que son cristianos, pero mis hermanos son pocos. ¿Por qué? Porque tienen su corazón duro, porque no quieren creer en la escritura como la palabra de Dios, porque tienen su corazón duro. ¿Por qué rigen sus vidas por la cábala que por la escritura? Porque tienen su corazón duro. No sé si logramos entender lo que les está pasando a Israel. ¿Por qué? Tienen el corazón endurecido. Y la cábala, mis hermanos, todo esto lo voy a dejar ahí en el link, en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Y la cábala, mis hermanos, son escritos por rabinos. Por ejemplo, la Torá ya sabemos que es la ley. O yo he mencionado que la Tanaj, y esta quiere decir los escritos del pueblo de Israel, o sea, el Pentateuco y los profetas y los escritos. La Torá es solamente la ley. Pero la cábala fue escrita por rabinos. Estos rabinos, de repente, les dio por hacer adivinaciones, supersticiones, y empezaron a escribir. Y lo que dice la ley, ellos le buscaron la manera de que cupiera, pero de una manera mística, mágica, de hechicería. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado de una famosa Lilith.
Esto está escrito en la Gemara. Yo también los voy a publicar para que tengan esto ahí. En la Gemara, estos son los escritos fantasiosos. Dicen que Dios, antes de crear a Eva, es decir, ya había creado a Adán, pero creó a Lilith. Pero dicen que, o resulta que Lilith era muy rebelde, no se sometía a nada. Entonces Dios la castigó y la expulsó del paraíso. Y entonces esta Lilith se convirtió en un demonio. Y los que creen en los vampiros dicen que es el primer vampiro. Los otros creen que es un demonio que seduce a los hombres y que se come a los niños. Casi que es el coco. Ellos tienen a esta Lilith, por ejemplo, y escuchen muy bien, tienen otra serie de demonios que ellos inventan, como cuando nosotros hablamos de las brujas, del, por ejemplo, aquí en Costa Rica, del cadejos, del padre sin cabeza, así que aquí, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Por eso es lo mismo con ellos. Y tienen una serie de mitos, como nosotros, como cuando nosotros éramos, por ejemplo, católicos, que teníamos un montón de bichos raros. Esto está escrito en la Cábala. Yo se los voy a compartir ahí en la descripción. La Cábala tiene números, por ejemplo, y no sé si usted ha escuchado alguna vez, y lo mencionó John MacArthur. Ustedes han visto o han escuchado a John MacArthur. Él lo ha contado. Madonna, esta mujer, esta cantante Madonna, es seguidora de la Cábala. Y un día dice John MacArthur que Madonna escuchó una de sus predicaciones. MacArthur en esa predicación habló sobre el pecado y Madonna lo mandó a llamar. Oigan, lo mandó a llamar. Y estoy contando esto porque esto lo contó John MacArthur en una prédica. Lo mandó a llamar porque estaba justamente John MacArthur en Los Ángeles. Bueno, lo manda a llamar para que la fuera a visitar. Y dice MacArthur que él fue. Y esto, repito, lo comento porque él lo comentó en uno de sus estudios. Entonces llega, dice MacArthur, con Madonna, y que lo que Madonna hace es regañarlo solamente, porque cuando él dice que nosotros somos pecadores, dice Madonna que cuando MacArthur dice que nosotros somos pecadores, que se está oscureciendo todo el universo y que los desastres van a venir a este mundo por lo que él está diciendo. Y obviamente MacArthur se echa a reír de eso. Ahora, pero vean, cosas como esas son la cábala. Si usted declara algo, van a contaminar a todo el universo, a toda su vida, o las cosas así por el estilo. Por eso los que creen en la cábala son supersticiosos, básicamente. Y la escritura nos dice que nos alejemos de todas esas cosas. Mis hermanos, es increíble que el pueblo de Dios las practique. Por eso, porque si ustedes se acuerdan, Dios decía, creo que en el capítulo 18 de Deuteronomio o Levítico 20, no recuerdo bien, dice que había que apedrear a los hechiceros y que los que leen las estrellas y todo ese tipo de cosas. A todos ellos. Y esta gente, ellos a eso le dan le dan más valor a la cábala que a lo que dice la escritura. Entonces fíjense cómo si es cierto el endurecimiento del corazón de los israelitas. Ahí está. Y Lúcar, ¿hasta cuándo? Bueno, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando se convierta el último que Dios sabe que se va a convertir, en ese momento se cierra la puerta para los gentiles, viene el arrebatamiento y entonces entra la siguiente parte en función. Y dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Ahora, pongan atención, mucho cuidado con todo Israel. Postdata, no se refiere a todos los judíos que han vivido a lo largo de la historia. Se refiere únicamente a los judíos que realmente, dice Pablo, si ustedes leen esta fracción, incluso Pablo utiliza la figura de solo el remanente, o sea, lo que queda ahí en la orillita como el mar, como las sobras, eso es el remanente. Todo Israel se refiere solo al remanente, y ese remanente obviamente tienen que ser creyentes en Jesús para que sean salvos, o sea,
no todos en general, porque es como en la iglesia, mis hermanos, no todos los que están en la iglesia son salvos, es decir, es increíble, pero hay muchos simpatizantes. Les gusta nada más los cantos o escuchar la predicación o la filosofía de la vida de un cristiano, pero no son creyentes, así de sencillo. Y es ahí donde nosotros nos debemos de examinar si realmente somos o no somos, porque es responsabilidad nuestra, no es cosa de Dios. Por eso Pablo le dice a los corintios que se examinen a sí mismos, o que él dice, ok, no se van a dar cuenta si son reprobados o no. Porque si somos reprobados quiere decir que no somos cristianos. ¿Oyeron? Ahora vamos a Hebreos 8:6 para terminar con lo que es el nuevo pacto. Dice, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Fíjense, está hablando de Cristo Jesús, es mediador de un mejor pacto, es decir, si está hablando de un mejor pacto, quiere decir que hay un pacto que no es tan bueno, o sea, que fue el antiguo. Y recuerden que tan solo pensar en la ley, vean la diferencia de la ley y de la gracia. Ojo con esto, ¿por qué nosotros cumplimos la ley? Porque nosotros también tenemos leyes, somos cristianos, pero tenemos ley. Pero, ¿cuál es la diferencia con los del Antiguo Testamento? Fíjense, la ley nos obliga, la ley no nos obliga, no es para salvación, porque antes Dios lo que había dicho es, si tú vas, por ejemplo, dice Dios, si tú vas a vivir por esta ley, tienes que cumplir toda la ley. Por eso Santiago nos dice, por ejemplo, que si usted mata o adultera, pues usted ya cometiste todos los demás pecados, porque la ley es una sola. No hay diferencia. No nada más eres acusado porque robaste, nada más. No. No solamente va a juzgarte Dios por el robo. No, rompiste la ley. O sea, eres culpable de todos los demás mandamientos. Así de sencillo. Entonces, la ley no nos obliga a nosotros. Y no sé si ustedes se acuerdan que vimos que era para los que Dios sacó de Egipto. O sea, ¿cuántos de los que están oyendo esto, o sea, de ustedes que están oyendo esto, cuántos de ustedes salieron de Egipto? No, ninguno, ni yo. Entonces, esto no es para nosotros, pero mis hermanos, sí tenemos una ley que obedecer. Y Cristo Jesús en Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ahora no los cumplo para salvación, los cumplo para honrar a Cristo Jesús y para demostrar que yo tengo amor en Cristo Jesús. Por eso es bueno que conozcamos los mandamientos. Y muchos de nuestros niños, oigan, crecen sin conocer los mandamientos. Y Dios dijo que les repitiéramos la ley a nuestros hijos para que aprendieran a temerle. Por eso hoy nosotros vemos jóvenes que están sumamente desubicados, están sin rumbo, con pañuelos verdes, etcétera, etcétera. Porque ellos creen que no tienen que vivir cumpliendo ninguna ley, que a ellos no se les obliga. Mis hermanos, eso no es cierto. La ley está ahí para que aprendamos a temer a Dios. Si Dios dice que no mentirás, no debemos de mentir. Como hay dichos por ahí, hijo de pastor dicen sale lo peor, ¿verdad? Y muchos de estos jóvenes, hablando de estos, muchos de estos jóvenes no conocen la ley, porque ellos interpretaron que como ellos viven por gracia, que para ellos por gracia quiere decir o quería decir, puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y no es así, mis hermanos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En mi casa nosotros le imprimimos a mi hija unos textos bíblicos, entre ellos los 10 mandamientos, para que ella los conozca y ella tema a Dios y que sepa a qué se refiere cuando Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues a eso precisamente nosotros debemos de llegar, porque Dios no está divorciado de su ley. No está divorciado, pero sí, nuestro pacto es un mejor pacto. Y dice, ojo con ojo, y dice que está establecido sobre mejores promesas. Y nosotros dijimos que las promesas nuestras, ¿qué son? Son de cielo. ¿Y cuáles son las de los judíos? De tierra.
Ahora, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y ahí lo repite, nos repite lo que nos dice Jeremías. Entonces, fíjense mis queridos hermanos, si tenemos ley, si debemos de vivir con una ley por amor a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros somos sus hijos, necesitamos vivir como si fuéramos la representación de Dios sobre la tierra. Por eso por eso a veces hay esa confusión que algunos dicen que ya no tienen que cumplir la ley y que usted puede hacer lo que usted quiera. Y no, mis hermanos, no vivimos haciendo lo que nos da la gana. Y para poder ir cerrando ya el tema, quiero que vean algo y vamos a ir a Gálatas 3:14, que dice de esta manera. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense qué importante es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Yo les dije, la iglesia o nosotros, los gentiles, no nos menciona en ninguno de los pactos. Todos los pactos son con Israel y no se mencionan los pactos. Ahora, ningún profeta, mis hermanos, jamás dijo nada sobre los gentiles que vendrían a ser de Dios. Nunca. Por eso Pablo habla de un misterio. ¿Por qué nosotros si somos salvos si todavía no se le cumple a Israel? ¿No? ¿Verdad qué cosas? Y pongan atención para que se les quede esto grabado. Porque Dios se lo prometió a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en el verso 3, donde dijo que serían benditas todas las naciones. Mis hermanos, y voy finalizando. Y nosotros hemos empezado con ese nuevo pacto que es de Israel, pero nosotros ya lo estamos viviendo. Ese pacto que se va a hacer con el pueblo de Israel cuando Cristo haya venido por su iglesia y que todavía no viene, nosotros ya lo comenzamos. ¿Por qué lo comenzamos, Luker? Porque Cristo Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ojo, y todos los que creyeran, por eso envía a sus discípulos y Jesús les dice, los envía y les dice, por tanto, id por todo el mundo a llevar el evangelio, y en otras palabras dice también a predicar este evangelio y a ser discípulos. Mis hermanos, y voy finalizando, nosotros estamos ya disfrutando de algo que todavía los judíos no, a ellos todavía les falta que se les cumpla. Y cuando nosotros estamos estudiando cosas como esas, mis hermanos, y descubriendo eso, esto nos debe de animarnos mucho en nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios y saber todo lo que ha hecho Dios para beneficiarnos, sin que nosotros lo hubiéramos pedido. Yo espero que quede entendido, mis hermanos, el por qué nosotros ya estamos viviendo en el nuevo pacto, por el pacto que se hizo con Abraham. Por eso Pablo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, esa promesa que se hizo en Génesis 12, alcanzase a los gentiles. Y finalizo con esto, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así de sencillo. Muy bien, mis hermanos, les agradezco por todo, por su atención, y que el Señor me los continúe bendiciendo. Y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Chao.